están? Espero que bien, ¿eh? ¿Cómo vienen este día? No, muy bien, ya lo vi. Ya lo escuché. Se dice gozosos, alegres, contentos, con deseos de vivir, con deseos de triunfar, con deseos de seguir avanzando. Amén, claro. Otra vez, ¿eh? Hola hermanos, ¿cómo están? A ver qué diferencia. Digo, bueno, lo tomo considerando que no vi nada, ¿verdad? Y a partir de este momento vamos a iniciar nuestro servicio. Le damos a Dios gracias por todo cuanto nos da, por todo lo que nos bendice y por todo lo que hace, sabiendo que nosotros no somos merecedores de nada. Voy a orar y vamos a darle inicio a nuestro servicio. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, gracias por la oportunidad que nos permites de bendecir tu santo nombre a través de la predicación. Que esta predicación, Señor, sea el fruto de gracia y de bendición a todos mis hermanos que estén en circunstancias, situaciones difíciles, críticas, y que sea, Señor, un mensaje de ayuda, de fortaleza y de paz en sus corazones. Yo te ruego y te suplico que a través de este mensaje, cada uno de los que estamos aquí presentes, podamos recibir lo que tú nos quieres decir, lo que tú nos quieres hablar, y sobre todo que nos des el consuelo y la gracia de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí presentes en algún momento nos hemos preguntado ¿por qué tanto sufrimiento en la vida? ¿Por qué vemos desde los niños, ¿verdad?, sufrir? ¿Qué tienen de culpa esas criaturas inocentes que son lastimadas, heridas, que son a veces desdichadas porque los padres las abandonaron o los abandonaron? ¿Por qué ese sufrimiento de adolescentes que buscan en el alcohol, en las drogas, una paz, una seguridad? ¿Por qué en los seres humanos esa intranquilidad y sufrimiento de muchas ocasiones en perdernos también como adultos en las drogas, en el alcohol? Muchos sufrimientos en la tristeza, en la angustia, en la desolación de un matrimonio, pues quizás que no, para nosotros no fue el correcto, no fue el sincero, no fue el honesto. ¿Por qué tantos sufrimientos en guerras e inseguridades? ¿Por qué tanto sufrimiento en aquellas cosas que para nosotros son imperdonables en algunos casos? Personas violentándose unas a otras. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Te has puesto a preguntar eso o se lo has preguntado a Dios? Yo sé que sí lo has hecho, pero ¿te ha dado respuesta? ¿Verdad que no? En algunos casos decimos, no, pues no. Y seguimos cuestionando y criticando muchas veces la deidad, en este caso a Dios. Seguimos cuestionándolo y juzgándolo, quizás siendo nosotros los jueces de Dios, y decir, si yo fuera Dios, quitaría toda la maldad. Si yo fuera Dios, no dejaría que los niños estuvieran sufriendo. Si yo fuera Dios, desaparezco a todos y me quedo yo solito. A veces Dios no nos da el poder a nosotros de decisiones para cambiar las cosas. Es más, ahí Dios no lo permite a nadie, porque Él es el soberano, el que hace todas las cosas. Tú y yo no hacemos las cosas, solamente Dios. Por eso muchos se preguntan, ¿por qué el sufrimiento? A ver, ¿por qué tú estás pasando ciertas circunstancias que te preguntas y dices, es que no puedo salir de ellas? ¿Qué está pasando, Dios? ¿Qué está pasando? No entiendo lo que estoy pasando. Es un sufrimiento que no encuentro salida, es un sufrimiento que llevo años en él y no entiendo por qué me está sucediendo. No entiendo por qué mi familia, mis hijos están pasando lo que están pasando. No entiendo. En primera, porque no te has sentado a entenderlo.
Vivimos y seguimos en el mismo motivo del cual nosotros creemos, ¿verdad?, que tenemos razón de seguir luchando para obtener nuestros objetivos y nuestras metas, sin un fundamento de entender que lo que tú estás haciendo es luchar en tus fuerzas. Muchos se preguntan, ¿para qué sirve el sufrimiento? De acuerdo a las personas en el mundo, fíjense, tienen sus teorías, ¿verdad? Ahorita vamos a ver lo que es el sufrimiento según para el mundo y según para Dios. Eso es muy importante e interesante. Tú puedes decir por algunos casos de familias tuyo o de personas alrededor, tú dices, es que han sufrido muchísimo, no puede ser cómo aguantaron, ¿verdad? Pero cada quien dice que lleva su propio costal. Cada quien sabe su propia vida y existencia, hasta dónde y por dónde fue la parte difícil o la parte crítica en nuestro haber o nuestro existir. Angustias, tormentos, desesperación, es el sufrimiento conveniente y prisionero de una existencia o de nuestra vida, a veces desnuda y vacía. Estoy leyendo según especialistas y según personas que han vivido esa parte, ¿verdad? Tú te vas a lo mejor ahorita te va a caer como un balde de agua fría, pero después Dios te va a refrescar. Espero, si lo comprendemos y nos sentamos a analizar lo que estás viviendo. No en vano los expertos definen como la causa más común de tal silenciado suicidio cuando estás sufriendo. Cuando el sufrimiento toma el control de nuestra mente, nada parece tener sentido. Fíjense, cuando el sufrimiento toma el control de nuestra mente, nada parece tener sentido. No sé si les haya pasado en algún momento, ¿verdad? Parece que sufrimos y ya no tiene sentido nada. Y eso es importante que lo entendamos. Parece como un tsunami de emociones encontradas que arrasa con cualquier vestigio de alegría, de bienestar, de paz y de seguridad. Con un sentido de conmiseración, de que nadie se fija en mí. Pobrecito de mí. Esto, sin embargo, también nos brinda la oportunidad de reflexionar, en algunos casos, sobre nuestra propia vida, pues nos conectamos con algo más profundo de lo que nosotros sufrimos. Si nos permitimos bucear en ese espacio interior, en el espacio interior que tú tienes cuando estás sufriendo, es auténticamente crudo y honesto lo que tú estás viviendo, donde reposan nuestras verdades e inquietudes y necesidades. Podremos redefinir nuestros límites, ubicarnos y reconstruirnos en algunos casos, cuando hay sufrimiento. Saliendo también en algunos casos fortalecidos de la experiencia del sufrimiento. Así, aprender a transformarlo en una fuente de aprendizaje nos permitirá tomar impulsos de nuevo, creciendo ante las dificultades y superando obstáculos que creíamos inevitables. De ahí que los grandes sabios afirman que el sufrimiento puede convertirse en un gran maestro, una puerta abierta a la comprensión de los demás. Sin embargo, para aprender la experiencia que nos ofrece, es necesario vivirlo y trascender. Y el primer paso para lograrlo es tomar conciencia de la diferencia que existe entre el dolor y el sufrimiento. No es lo mismo el dolor que el sufrimiento. El dolor puede ser algo que afecta a tu cuerpo físico, y el sufrimiento es algo psicológico que trabaja en el alma. Es una diferencia muy grande. Una interpretación negativa de este mismo dolor que nos limita y nos lleva a quejarnos, lamentarnos y hacernos víctimas, cuando el dolor está en un punto de ya no puedo más. Así, mientras el dolor puede ser
evitable. El sufrimiento es algo que depende de la forma en la que relacionamos ante un estímulo que nos determina nuestra dirección en nuestras vidas. Sé que es mucha información, hermanos, pero retengan lo que más puedan, porque esto les va a bendecir de una forma impresionante a los que quieran. A los que no, vamos a seguir adoloridos toda nuestra vida. Y vamos a seguir con las de Vicente Fernández. Así es que mejor tomen esto como una gran enseñanza. ¿Sí? El sufrimiento como oportunidad es una gran bendición para los que somos hijos de Dios. En el mundo, muchos aquellos no son capaces de aceptar la única causa de un sufrimiento. No son capaces de aceptar la causa de un sufrimiento en el mundo. Nuestra mente a veces es traicionera, se aferra al miedo, a la exigencia y al deseo de las dañinas expectativas de esa experiencia. Y cuando la realidad no se adapta a lo que nosotros esperamos, nos invade la frustración. Nos invade el sufrimiento. Y este dolor se vuelve en el alma cada día más fuerte e intenso. Y tiene esto una clara función: el querer ya no vivir, en algunos casos. Tratamos de derribar los muros de nuestra ignorancia, creyendo que el sufrimiento es porque nosotros somos buenos y creemos que nos merecemos todo lo bueno, sin darnos cuenta que el impacto emocional nos trae a nosotros un nivel de conciencia a lo que nosotros debemos de aprender. La mayoría de seres humanos pasan por la vida huyendo del sufrimiento. La mayoría. Se trata de una gran oportunidad para aprender, de acuerdo a la palabra de Dios, y crecer en ella, haciéndonos más fuertes, sabios y entendidos. De ahí la importancia de atrevernos a enfrentar nuestro sufrimiento, sea cual sea, pero viendo y conociendo la dirección correcta de parte de Dios. El sufrimiento nos enseña que no podemos controlar nuestras circunstancias. No sé si hay aquí alguien que haya podido controlar sus circunstancias a través del sufrimiento. Pero si la actitud que tomamos ante esas circunstancias nos ayuda en algunos momentos a superar a nosotros mismos, a eliminar nuestra resistencia al sufrimiento, y cuando comprendemos el mensaje que nos quiere transmitir Dios, empieza a desvanecerse esa parte de sufrir. Es un preámbulo de algo tan hermoso que Dios quiere mostrarte. ¿Por qué? Porque hay personas que siguen sufriendo a pesar de estar en Cristo. Sufriendo de una manera que se vuelve tan monótono que decir otro día más, otro sufrimiento más. Ya salgo de uno y otro me vuelve a surgir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son las situaciones que más sufrimiento te han generado? ¿Cuáles? Son preguntas que Dios te va a estar haciendo y tienes que preguntártelas y saber si Dios te va a contestar hoy o sigues en el mismo paso del sufrimiento. ¿Por qué crees que no te puede suceder a ti? ¿A qué atribuyes haber superado ya un sufrimiento? Una mujer comentaba: en toda mi trayectoria he sufrido mucho por circunstancias adversas que me han frustrado una y otra vez. Y ahora desde la madurez me pregunto, ¿qué sentido tiene sufrir? No me lo pregunto solo por mí, sino por tantas vidas repletas de sufrimientos que observo por ahí. Sinceramente pienso que el sufrimiento no sirve para nada. Nada se aprende de él, solo te resta gran cantidad de energía, te trastorna, te nubla,
te condena a una gran pérdida de tiempo y te autodestruye. Nada positivo, ni te hace más sabio, ni más bondadoso, ni más humano, solamente sirve para denigrarte y darte cuenta que es absurdo, que es totalmente necesario salir de esta rueda de sufrimiento, de este virus mortal. Una mujer que muchas veces posiblemente podríamos nosotros haber estado en esa posición sin haber conocido de Cristo. Después de haber pasado tantas crisis de pánico y sufrimiento en mi vida, estoy de acuerdo en que el sufrimiento no sirve para nada y creo que así no puedo perfeccionar absolutamente nada. Otra persona, un hombre, dice: ¿qué pasa con el sufrimiento de los niños? ¿Los niños pueden superar la pobreza, el hambre y el sufrimiento? ¿El abuso, la violencia que pueden aprender de esta maldición? ¿O qué pasa con su alma? ¿Qué pasa con el alma de un niño? ¿De qué se impregna su espíritu? ¿Qué aprende de ello? ¿Cómo se defienden del sufrimiento? A causa de esto, cuando adultos están llenos de odio e insensibilidad a sus vidas. Esas son preguntas de hombres, de un hombre y de una mujer que viven en el mundo, que así como tú y yo vivíamos en el mundo, no sabíamos el porqué, ¿verdad? De las cosas que nos suceden y por qué estábamos sufriendo. Mira, ¿por qué sufrías en el mundo? Quizás hoy sí te lo puedes entenderlo y comprender un poquito. ¿Por qué sufrías en el mundo? Por la ausencia por la de Dios. necesidad. Vamos a ver la causa. ¿Están de acuerdo? Por el efecto que tenía el haber sufrido en el mundo. Y eso nos va a dar a nosotros una clara idea del por qué después de Cristo seguimos sufriendo. Es importante que esto, como base fundamental del sufrimiento en Cristo y antes de Cristo, lo comprendas. Si no, les aseguro que van a pasar otros 14 años sufriendo. Bueno, un poquito más. O menos. O menos, dependiendo de cada quien. Otros ¿Verdad? Estamos seguros nosotros de que conocemos, porque viene de la mano del tema de la semana pasada y de la antepasada. Estamos seguros que conocemos a Dios, el gran poderoso, el gran yo soy, el que hizo el cielo, la tierra, todo lo visible y lo invisible, el que creó las huestes celestes, el universo, el que creó el sol, la luna, las estrellas, este mundo, la tierra, el que creó todo. ¿Están seguros o no están seguros? Sí. Si están seguros de conocerlo, van a ver que no es así. Estamos seguros de no conocerlo como debe de ser. Si les hice la pregunta a los matrimonios, ¿estás seguro de conocer a tu esposo o a tu esposa? No, sí, bueno, hubo varios hermanos, digo, no los cuestiono ni los juzgo, ¿verdad? Cada quien sabe y dice, no, sí, yo sí conozco al 100% a mi esposa. Digo, ándale, no sabes ni lo que dices. Y cuando hicimos la prueba, que los que tengan deseos de conocer a su esposo o esposa se van a ver en la prueba del matrimonio, cuando lo hicimos, dice, no, creo que no la conozco nada. Entonces ahí es donde empieza el mensaje. Acompáñenme por favor en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. ¿Ya lo tenemos? Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Se las leo en una versión que se llama Peshitta, me gustó muchísimo. Dice, soporta las adversidades como buen soldado de Jesucristo. Fíjense quién te está diciendo. Se supone el que conocemos, ¿verdad? El Dios Todopoderoso. El que conocemos nos está diciendo, soporta las penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Lo está diciendo el Señor Jesús.
a través de Timoteo. ¿Tú estás seguro de soportar las penalidades como buen soldado de Jesucristo? ¿Verdad que no? Amén. Nos echamos para atrás en los momentos difíciles, ¿a poco no? ¿O así somos buenos soldados? ¿Saben lo que es un soldado? Todos lo sabemos, ¿verdad que sí? ¿Qué es un soldado? Una persona bien preparada, que sabe manejar el arma, está capacitada, fortalecida a través de ejercicios especiales para soportar ambientes que no son a veces normales para un ser humano. ¿Sí o no? Y tú dirías, no, pues ¿cuándo? Pues yo fácil me doblo en cualquier situación. Yo no me siento como un soldado. Pues por eso Dios te prepara. ¿Y cómo crees que te prepara? ¿No crees que te prepara nada más dándote una clase teórica y te dice, tú ya estás listo, ahí te va tu título? No, Dios te prepara. Algunos todavía no somos soldados. Algunos estamos todavía preparándonos para estar firmes en la batalla. Cuando nosotros manejamos nuestra vida sin sentido, ¿qué creen que puede suceder? Podemos irnos a un lado, chocar, de repente llegar a un lugar y decir, ¿qué hago aquí? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué? Porque nuestra dirección es incorrecta, ¿verdad? Hasta que tomamos una dirección es como nosotros empezamos a caminar por el sendero o por la línea correcta. Bueno, aquí, por eso este tema es para todos aquellos que tenemos un cierto entendimiento o una cierta comprensión de quién es Dios. Las personas en el mundo, como estas personas que les leí, que decían que el sufrimiento pues no tenía sentido en la vida y que era difícil de comprenderlo, tienen que recibir a Cristo en su corazón para poder analizar, abrir su mente hacia lo que Dios nos quiere mostrar. La fuente del sufrimiento viene desde la raíz. Y recuerden, siempre tenemos que ir al principio. Y el principio es Génesis. Y en el principio empezamos a darnos cuenta cómo empezó esa vida de sufrimientos, donde Satanás, aunque no comprendíamos que era un ser, cuando estábamos en el mundo, un ser que sí tiene mucha autoridad sobre nuestro control mental, sobre nuestra vida personal. Cuando no tienes a Cristo, nos controla, nos manipula, nos orienta, nos dirige y nos lleva hacia la dirección contraria de la que Dios nos quiere llevar. Cuando vienes a Cristo, Cristo toma el volante y ya tú nomás te dejas que te lleve, ¿verdad? Pero hay quienes todavía queremos llevar nuestro carrito y quitar a Cristo del carrito y decir, no, yo lo llevo, Dios, yo lo llevo. Pues, ¿cómo si te la he llevado toda mi vida? Yo quiero seguir sufriendo, yo quiero pasármela mal todavía. Si a mí me gusta enojarme con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, a mí me gustan los problemas, a mí me gustan los pleitos. Todavía queremos nuestro carrito llevarlo sin dirección alguna. Cuando la fuente del padecimiento, del sufrimiento entró al mundo, fue por la desobediencia del hombre. Lo recordamos en Génesis. ¿Sí? No se los voy a dar todo porque quiero terminar la primera parte de este tema, que es muy interesante, y la segunda parte también para la próxima semana. Pero yo les animo a que estudien Génesis 3. Ahí es donde está la fuente del sufrimiento, donde viene el por qué nosotros empezamos a sufrir. Donde Dios maldice a la tierra, donde Dios no permite que el hombre se justifique ni que la mujer se justifique, y sobre todo a Satanás lo pone en su lugar. Y ahí es donde, si se dan cuenta, Dios ya les da a cada uno de ellos lo que por desobediencia se habían ganado. Ojo, Dios no creó al sufrimiento, para que quede claro. Por eso muchos dicen, si yo fuera Dios acabaría con...
no lo crió Dios, lo crió el mismo hombre por desobediencia. Ahora vas a ir entendiendo por qué te pasa lo que te pasa, ¿verdad? Quizás Dios te va a abrir un poquito más tu cabecita y nuestro entendimiento sobre lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque originalmente Dios le dijo al hombre que él iba a gozar de todo lo bueno que había hecho. Toda la creación Dios la hizo para el hombre y iba a ser bendecido desde un punto de vista de gran oportunidades, de no sufrir, de no trabajar, fíjense, de no trabajar, de tener paz, de tener seguridad, de tener consuelo. No iba a pasar hambre, tristezas, angustias, no iba a pasar desolación. Se oye muy bonito ese país, ¿verdad? Se oye muy bonito, ¿verdad? Así iban a ser las cosas. Pero tú y yo, como estamos acostumbrados a sufrir y a ver sufrir, pues no asimilamos eso. Dices, no, eso es una fantasía. Eso es un cuento de hadas, eso no existe. No existe una persona que no sufra y que no pase. Eso no lo entienden las personas que son dentro de lo común, sin entendimiento y razón. Bueno, hay razones para el sufrimiento. Después de haber entrado el sufrimiento por un hombre y por una mujer, ¿sí? Hay razones para el sufrimiento. Y una de esas razones tú tienes que entenderlas. La Biblia tiene mucho que decir en relación con ese sufrimiento. Problemas, aflicciones. La Biblia nos enseña que el sufrimiento es parte de la vida del ser humano por todo lo que vivimos. La Biblia nos va a dar esa parte tan interesante de conocer y descubrir nada más 5, fíjense, les voy a dar 5, hay mucho más, pero nomás les voy a dar 5 maneras en que el sufrimiento puede entrar en la vida de un creyente. De un creyente. No de los que no conocen a Dios. De los que no conocen a Dios ya entendieron por qué están sufriendo, ¿verdad? Una, porque obviamente la ausencia de Dios y la desobediencia es pecado. Como hay pecado en la vida de las personas, van a pasarse toda su vida sufriendo sin entender y comprender qué está sucediendo. ¿Quiénes no conocen a Dios? Pero para los creyentes tenemos nosotros una gran oportunidad de bendición. 5 maneras o 5 formas que la vida de un creyente puede pasar en su haber. En algunos casos todo lo que enfrentan en la vida vendrá mediante algunos de estos medios. 1, este es más o menos, si lo quieres ir apuntando así como orden en la parte importante de por qué a veces sufres o por qué sufrimos. Es en algunas causas es porque Dios permite que otras personas puedan acercarte a ti para que tú sufras. Esa es una. El sufrimiento y las circunstancias definen la vida, pueden venir mediante otros alrededor de ti. El sufrimiento, ¿sí? Ejemplo muy clarito es en la vida de José, no sé si se acuerdan. ¿Cuánto sufrió José? ¿Sí se acuerdan más o menos, ¿verdad? Sí. José, Dios lo preparó y tuvo que sufrir y tuvo que pasar circunstancias a través de sus hermanos, a través de Potifar, a través de estar en la cárcel, a través de los que estaban dentro de la cárcel que ni se olvidaron de él, cuando él les ayudó a que sus sueños se realizaran y lo dejaron en la cárcel sin entender que él tenía un propósito. En este caso, para José, el haber pasado esa situación, ¿qué creen que pensaría? Pensaría que lo abandonó Dios.
que Dios no estaba con él, que eran ingratos los hombres, que cómo puede ser si él no se había portado mal, y cómo era posible la vida, ¿verdad? Cómo le pagaban, que era ingrato que él pudiera estar ahí. Pero era necesario, cuando comprendes el poder y la magnificencia de Dios, era necesario que por medio de otras personas, él viviera el sufrimiento, por medio de otras personas. Por eso hay personas a tu alrededor que te hacen sufrir. Y tú dices, ay Dios, no puede ser posible. Esta esposa, este esposo, ay, no sabes tan cual poderoso es ver las cosas como Dios las ve y no como tú las ves. Cuando tú las quieres ver en tu sentir de sufrimiento, entonces todo lo vas a ver mal. Pero Dios utiliza lo malo para hacer el bien en algunos casos. Acompáñenme en el libro de Génesis, capítulo 45. El libro de Génesis, capítulo 45, versículos 5 y 7. Ustedes me dicen, me espero, no se preocupen. Génesis 45, 5 y 7. No se vayan 5 al 7, 5 y 7, ¿ok? ¿Ya lo tenemos? Se los voy a leer en dos versiones para que lo comprendamos bien. Dice: ahora pues, no entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. ¿Ya vieron el propósito por el cual sufrió José? ¿Ya se dieron cuenta de ese propósito tan hermoso? Para salvar vidas. ¿Mandé? Para salvar vidas. Para salvar vidas. Y aparte, miren, se los voy a leer en esta versión para que lo comprendamos más. Dice: no se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. Y en el versículo 7 dice: pero Dios me envió antes que ustedes para asegurarse de que algunos de ustedes sobrevivirán en la tierra y permitirles que vivan de una manera extraordinaria. Hay veces que Dios utiliza a las personas a tu alrededor sin que tú te des cuenta, para que esa persona te fortalezca en áreas que tú muchas veces desconocías que tenías un potencial impresionante. Tú lo puedes ver como una gran maldición, que Dios te abandonó, que cómo puede ser que Dios... Por eso muchas personas se enojan con Dios, porque piensan que los abandonó, pero no saben que es necesario pasar circunstancias para darse cuenta que Dios tiene un propósito de bendecir. En algunos casos, dentro de las razones que les di, dentro del sufrimiento, en algunos casos para bendecir a otras personas. Tú como sabes, o tú como no sabes, pues no lo sabes, ¿verdad? Porque no le preguntamos a veces a Dios y no lo entendemos, que por medio de ti se va a salvar tu esposo, se va a salvar tu esposa. Pero eso sí, la andas corriendo de tu casa, lo andas corriendo de tu casa, eso sí, ¿verdad? Lo botas, eso sí haces. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes si Dios no está preparándote para que a través de ello bendigas a todos, a darles vida a los demás? ¿Cómo no sabes eso? ¿Cómo no te das cuenta que Dios lo que quiere es hacerte ver que tú, a pesar del sufrimiento que estás viviendo por una persona, con 2 personas, 3 personas, 4 personas, y llegues a la cárcel, tiene un propósito? Porque yo se los he dicho, Dios no hace las cosas incorrectas ni imperfectas. Dios es perfecto.
Dios sabe para qué te trajo a esta tierra. Dios sabe para qué te trajo a este planeta. No venimos al montón, a ver, ahora reproduzcanse y hagan lo que quieran y todo. No, no. El mundo está como está y la maldad está como está porque muchos de nosotros seguimos todavía en nuestro haber de orgullo y soberbia, creyendo que todos nos hacen mal, que todos nos dañan, que todos nos lastiman. Y nos invade un espíritu de conmiseración que, pobrecito de mí, ya no puedo más, es que todos me odian, nadie me quiere. ¿Y qué creen que sucede cuando pasa eso? Pues Dios te lleva más cargas todavía, para que como hijo de Dios comprendas que Él tiene el control y el poder de tu vida. Y tú no lo tienes, lo tiene Él. Una manera en que el sufrimiento viene en la vida de un soldado, ¿se acuerdan del soldado? ¿Se acuerdan del soldado o no? Ok. O para prepararlo, es por medio de otros que en el alrededor nuestro pensamos que es un ambiente hostil de problemas y circunstancias. Cuando hay un informe de parte de Dios para comprender que es un propósito que esa persona está a mi alrededor, entonces tú comprendes y dices, bendito sea. ¿Por qué creen que Dios siempre les dice, no maldigas, bendice? Porque no sabes que esa persona a tu alrededor es la que va a hacer que tú te fortalezcas y crezcas en lo que menos piensas. En el segundo punto son las circunstancias de la vida, en la cual nosotros muchas veces no la comprendemos. Esto nos lleva a una experiencia, no sé si conocen, no se los voy a leer así porque es una historia muy bonita, muy larga, pero ustedes conocen la vida de Noemí. ¿Quién fue Noemí? Más o menos, ¿verdad? Pero quienes no, léanlo en la semana y se vayan a identificar, y más con mujeres, se van a identificar con Noemí. Con Noemí. Ella, en algún momento de su vida, perdió su marido, perdió sus hijos. La sacaron del pueblo, la corrieron, le quitaron propiedades. Y ella, ¿qué creen que hizo en algún momento? Por ejemplo, Noemí, como experimentó esas difíciles circunstancias en su propia vida, ella misma empezó a no creer en el Dios verdadero. Se desilusionó. ¿Y saben qué significa Noemí? Para las que se llaman Noemí, ¿saben qué significa? Bendecida. Eso significa Noemí, por si se quieren cambiar el nombre. Bendecida. Fíjense lo que la palabra está mencionando. Fíjense bien. O sea que Noemí siempre había sido bendecida, pero como no reconoció al Dios y empezó a dirigir su camino hacia otra parte, no fue obediente. Entonces Dios empezó a prepararla, porque ella tenía un gran propósito. Le quitó al marido, le quitó a los hijos, y ella creyó que era una maldición y no una bendición. Y ella se quedó frustrada, y la palabra de Dios dice que así se quedó, porque hasta se cambió el nombre. Se cambió el nombre. ¿Saben cómo se puso? ¿Y qué significa? Amargura. Por si se quieren cambiar el nombre. Amargura. Amargura. Fíjense, después de haber sido Noemí, ahora Mara, una mujer bendecida y todo, dice, es que me está pasando esto, es que se desvió del camino, se desvió del propósito. Y Dios la quería enderezar antes de que sus hijos fueran quitados de la tierra y su esposo, pero ella no quiso. Y a veces Dios tiene que tomar en sus manos el control de tu vida, Y por eso permite que se vaya tu esposo, se vaya tu esposa, y le decimos a Dios, pero ¿por qué, Dios? Si Él era tan bueno, mejor me hubieras llevado. Bueno, no. Digo, mejor te lo hubieras llevado bien, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuestionamos a Dios sabiendo que Él es perfecto? Es cuando se enojan con la vida y dicen, ¿por qué Él, Señor? ¿Por qué ella? ¿Por qué los niños? ¿Por qué? Porque no sabemos que la causa fue el pecado. Sabemos, ¿verdad? La causa fue el pecado. Los niños no tienen la culpa, los padres tuvimos la culpa. Y por medio de nuestros padres el pecado entró. Y por medio del pecado entró a los niños. Y los niños, tú puedes decir, es que son inocentes, ellos no son. Sí, estamos de acuerdo, son inocentes. Por eso cuando mueren los niños, automáticamente se van al cielo sin preguntar ni cuestionar si eran pecadores o no. Porque ellos no tienen pecado, los niños. Y nosotros sí. Porque en la conciencia llevamos toda esa parte de obedecer o no obedecer a Dios. Noemí se cambió su nombre. Mara. ¿Y cuántas mujeres a veces, y digo también hasta hombres, ¿verdad? Nos volvemos amargos, amargados porque Dios nos está probando, nos está haciendo hombres y soldados de bien, y nosotros seguimos pensando que Dios no nos quiere y que es una maldición que traemos arrastrando desde hace años. Quítense ese nombre de Mara. Quitémoslo más bien, ¿verdad? Porque si no nos vamos, imagínense cómo ese nombre, cómo arrastra, ¿no? Fíjense lo que traen todos esos. Y digo, todo, ¿se acuerdan que les he dicho que las palabras tienen mucho poder? Y tienen mucho sentido, porque lo dicen. Si han escuchado de una banda centroamericana que se llama, ¿cómo se llama? La Mara Salvatrucha. Mara Salvatrucha. O sea, puros amargados. Sí, resentidos con la vida, lastimados, heridos. Pero miren, ahorita nosotros lo vemos en un sentido de quizás de reírnos, ¿verdad? Pero si supieran cuánto sufren esas personas, ¿por qué están en esa posición que están? Precisamente su tristeza, su angustia ha llegado a formar en ellos un grupo social de puros aislados y puros amargados. Ahora, ¿a poco no? Llegó un momento en el mundo, y hay veces que en Cristo todavía, ¿verdad? Que nos juntamos en un grupo donde nos acepten, en donde posiblemente nos digan cómo somos de hermosos, de suaves, pero nomás nos dicen algo incorrecto y no, a ver, espérame, tú vete para allá, tú no vete. Y en Cristo eso no debe de existir. No sabes por qué te están rechazando, no sabes ni por qué te están haciendo a un lado, no sabes ni por qué a veces te señalan, no sabes ni por qué están hablando mal de ti. Para bendecirte. Y el problema es que entramos en el juego. El problema es que nuestra mente racional no comprende lo que Dios está mostrándonos para decirte, tú no te preocupes, yo soy tu escudo. Tú no te preocupes, yo me encargo de ellos. Tú no maldigas, tú bendice. Esa es la parte que debemos de comprender y que quede muy esencial en nuestras vidas. Otra de las causales o de las situaciones por el cual a veces sufrimos es porque Dios te está hablando desde hace mucho tiempo para servirle y tú no quieres. Desde hace mucho tiempo Dios te ha dicho, haz esto, haz aquello, ya levántate, no estés flojo, ya haz esto, aquí, y tú no quieres. Y a veces por eso también Dios utiliza métodos para traernos de las orejitas o con vara, como dice, ¿verdad? Porque ya el amor ya no está funcionando, sino con la misma corrección. Y en vez de pensar que era vara, pensamos que es la vara. Exactamente. Y como dice aquí mi hermano, dice, y en vez de pensar que era la vara de Dios, pensamos que era la mara, ¿no? El amargo, la amarga. No, miren, el ministerio para Dios es muy importante. ¿Qué es un ministerio, verdad?
Es una formación que Dios nos da a todos y capacitación que nos da a todos y cada uno de los que venimos al mundo para que le sirvamos. Es un ministerio. Es un ministerio de ayuda, es un ministerio de maestro, un ministerio de evangelista. Y tú dices, ay, yo no me quiero comprometer. Tantos problemas que tengo, ni me meto en problemas. Bueno, yo nomás te digo algo, todos venimos con un propósito y un ministerio a esta tierra, todos. Si tú no te quieres comprometer, no te preocupes. Dios se encarga de traerte. Y hermosamente, con vara o con un poquitito de amor y corrección. Pero de que le tienes que servir, le tienes que servir. Muchos no descubren su propósito y mueren sin descubrir su propósito. Pero grandes bendiciones tenemos, porque dice Dios, si tú no quieres, no te preocupes. Yo tengo otro y tengo otra. El problema es que tú te pierdes de todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida, para servirle. Es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, que no sabemos qué tan bendecidos somos cuando le servimos a Dios. Él te da todo y te entrega todo para que tú le sirvas, porque Él sabe el propósito que tienes para que esto se cumpla. Acompáñenme en el libro en Filipenses primero. En Filipenses, por favor. Está adelantito, son 2 libros, 3 libros más o menos. Adelante. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1:29. ¿Ya lo tenemos? Es donde les digo que no entendemos a veces que Dios nos está hablando y estamos sufriendo y no sabemos que Dios ya nos está hablando para un mensaje de servirle. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a ustedes les es concedido no solamente que crean firmemente en el Cristo, sino también que padezcan por causa de Él. Que padezcan por causa de Él. Muchos tenemos que padecer por causa de Cristo. Quizás no te has notado, no has entendido, no has visto, no has manejado la parte cuando Dios te hace que te enfermes o cuando te mete en problemas circunstanciales. Quizás no lo has notado o no lo llevas presente en tu vida, pero deja que te pase y lo vas a entender. Aquellos que vivimos esa etapa es muy difícil, en donde creemos que nosotros estamos enfermos porque el mundo está enfermo y nos tenemos que enfermar y tenemos que vivir enfermos, pero no es cierto. No es cierto. Es porque tenés que sufrir y padecer ciertas causales para que puedas tú bendecir a otras personas, las cuales Dios te va a levantar en tu ministerio. Y tienes que sufrir, El que cree que vino a servir a Cristo o a conocer de Cristo, a pasársela de vacaciones y a que no pasa nada, se puede ir a otra congregación. Ahí sí, el placer, el dinero, las fiestas, y puedes irte a todas partes. Pero aquí no. Aquí la verdad es Cristo y es la que nosotros mencionamos. Tienes que padecer por Jesucristo. Y ese padecimiento en diferentes causales nos manifiesta que Dios nos ama y que nos está preparando. Hay enfermedades que nosotros creemos que son mortales y no son mortales, porque para Dios no es nada mortal. Hay enfermedades que nos llevan a una circunstancia y padecimiento en el que creemos que no vamos a poder salir de ella. ¿Y qué creen? Que Dios lo único que está haciendo es tocando una campanita para llamarnos la atención y decirnos, hey, no te vayas por ahí, es por acá, porque tu ministerio ya está.
Y ahorita como están las cosas, Dios está apurando a las gentes. Dios no se apresura de nada, ¿eh? Dios está apurando a las gentes porque muchos ya tenemos años en esto y no queremos reconocer que tenemos un propósito y un ministerio que cumplir en esta tierra. Y Dios ya le está jalando las orejas a muchos. Por eso les digo, no esperen hasta que Dios les hable con una circunstancia crítica y difícil, porque es ahí en donde hasta se van a lamentar nuevamente. Las crisis son permitidas por Dios por las razones que Él te ama y para que seas llamado a un ministerio. Es que hay veces, miren, estamos tan preocupados en el trabajo, que los hijos, en que esto, que aquello, que como estás sano, pues andas para arriba, para abajo y todo. Y dice Dios, ok, está bien, no te preocupes. Y te dice, quieto. Te vas a la cama por una semana, por un mes, por un año. Dice, no, Señor, no, ya no, porque yo dependo, de mí dependen muchas gentes y de mí. Y es cuando Dios te dice, a ver, bájale 3 rayitas. De ti nadie depende. De ti nadie depende. Recuerden quién es Dios. Él es el que le da de comer hasta las aves. De ti nadie depende. Si nosotros mismos no dependemos de nosotros mismos, no sabemos ni qué hacer a veces con nuestra propia vida y decimos que somos responsables. Dios te llama para el ministerio y es muy importante que le hagas caso cuando ya te está hablando, ¿eh? Se los digo por experiencia propia, no por otra cosa, se los digo por experiencia propia. A mí me tardó casi 8 años para entender ese proceso. Yo espero que ustedes sean un poquito entendidos y digan, ya Señor, 6 meses o 2 meses, ya quiero. ¿Sí? Segunda, vamos a segunda de Timoteo ahora sí, segunda de Timoteo. Capítulo 1, versículo 11 y 12. Segunda de Timoteo. El versículo es 14. Capítulo 1, versículo 11 y 12. Fíjense cómo Pablo reconoció. Y dice, ¿ya lo tenemos, amados? Sí. Dice, del cual he sido constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por cuya causa padezco. Fíjense, por cuya causa padezco estas cosas, pero no me siento confundido, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él puede guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo estaba convencido de conocer a Dios y dice, no me importa lo que me esté pasando, yo conozco y sé que mi ministerio es más importante para bendecir a las personas. Que el llamado que Dios me dio para bendecir a los demás es más importante. Recuerden la palabra de Dios que dice, y lo tenemos aquí, yo creo que todos hasta no lo sabemos de memoria: busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás ya no lo sabemos. ¿Qué es lo demás? Todo. Se va a añadir tu esposa, que no quiere nada con Dios. Se va a añadir tu trabajo, se va a añadir tus hijos, todo se va a añadir. Pero tenemos que ser fieles a Él. Pablo lo comprendió, dijo, no me interesa nada. No me interesa nada, a mí me interesa servirle a mi Creador. Por eso Dios a veces te mete en circunstancias difíciles y circunstancias críticas, para comprender por qué y para qué estás en este planeta. Y que aterricemos nuestra mente, porque no todo es trabajar. No todo es trabajar. No todo es darle a la esposa, no todo es darle a los hijos, no todo es vida en esta tierra, no todo. Que sí tenemos que vivir, sí tenemos que vivir. Pero Dios te lo va a dar sin que tú lo busques. Cuando tú lo buscas, estás buscando más tu confort, tu bienestar, que a Dios. ¿Y qué crees que estás haciendo? Un ídolo de tu confort.
Por eso Dios llama de una forma que quizás nosotros no alcanzamos a comprender. Otra, Dios nos llama para hacer el bien. En Primera de Pedro, ahí adelante, búsquenlo. Está adelantito, no está tan lejos. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 y 20. ¿Ya lo tenemos? Dice, porque aquellos encontrarán gracia ante Dios, los que por causa de una buena conciencia soporten las adversidades que les sobrevengan injustamente. Pero los que padecen aflicciones por razón de sus transgresiones, ¿qué mérito tienen? Pero si haciendo lo bueno son afligidos y lo soportan, entonces su gloria es grande ante Dios. ¿Se veían qué hermoso es? Si tú soportas todo lo que estás padeciendo, pero te das cuenta que lo estás soportando porque viene por causa de Dios, Dios te va a bendecir. Porque hay otra parte donde, espero que me dé tiempo, voy a ir un poquito rápido, donde quizás nosotros no identificamos, en algunos casos, no en todos, en algunos casos hay una actividad que Dios permitió o permite que Satanás tome la vida de una persona, ¿sí? En algunos casos, para fortalecer su ministerio, para fortalecer su vida, y Dios permite que Satanás lo lleve a un punto de frustración, de enfermedad. Conocemos por la vida de Job. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Pero hay dos casos, hay dos puntos muy importantes ahí. Sí, dentro de ese punto hay dos incisos muy importantes. Muy importantes. Uno, si llevas una vida recta como Job, si tú sabes en tu haber que estás siendo honesto, puro, sincero, que eres íntegro, entonces no te preocupes. Dios va a tomar el control de tu vida y cuando termine esa prueba, Dios te va a bendecir. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de juzgar a una persona que está padeciendo algún sufrimiento. Porque podemos juzgarle y decir, ay, es que está pecando, ay, es que es pecadora, mira, por eso le está pasando lo que le está pasando. Nosotros no tenemos derecho a juzgar a nadie. Lo que está pasando, que Dios se encargue de ello. Pero nosotros no podemos juzgar a nadie. ¿Sí? Porque era muy común en aquellos tiempos en los fariseos y los escribas decirle, ay, mira, ese por tan pecadora que es, mira lo que está haciendo y lo que está padeciendo. No sabemos por qué Dios está tratando a esa persona. Mejor ni meternos en camisa de 11 varas. Mejor ni meternos. Pero aquellos que juzgan lo espiritual saben que no viene de Dios en algunos casos. ¿Cómo saber que no viene de Dios esa circunstancia que está viviendo la persona? ¿Cómo creen? Ya lo hemos visto, pero se los voy a explicar otra vez. Ya cuando nosotros sabemos que somos íntegros y que no hemos hecho mal y que estamos pasando situaciones críticas y difíciles, tenemos que gozarnos en Dios. Eso es cuando tú sabes que realmente estás haciendo las cosas correctas. Job, aunque padeció, dice la palabra de Dios, que nunca injuró y nunca habló mal de Dios. ¿Verdad? Aquí hay dos casos, por eso les digo, esa parte es importante. Pero la Biblia enseña que un hombre que está padeciendo circunstancias y es pecador, es fácil identificarlo. Hay veces que no viene de Dios. ¿Saben cómo lo identificamos? ¿O no saben? Cuando maldecimos. Cuando estamos amargados.
Ahí identificamos que Dios no está trabajando en nosotros, sino que nuestro pecadote nos está llevando a una amargura. Y esa amargura está haciendo que el sufrimiento se haga más y más y más y más y más grande. Y ahí es donde nos damos cuenta que Dios está permitiéndolo, pero no es el causal de que tú estés siendo preparado, sino mi pecado es el que está haciendo que yo esté haciendo que yo esté viviendo lo que yo estoy viviendo en ese momento. La amargura. Cuando tú escuchas a una persona quejarse de Dios, ofender a las demás personas y pasar lo que está pasando, es porque su pecado lo ha llevado a estar amargo en su corazón. Ya te di unas pistas para que identifiques, o nos identifiquemos. Deja de identificar a las demás personas, nos identifiquemos, ¿sí? Y esa identificación te va a ayudar muchísimo. Si eres como Job y bendices, aunque estés pasando lo que estés pasando, bendices a todos, bendices tu vida, bendices a Dios, bendices a la gente que está a tu alrededor, aunque te estén pasando lo que te esté pasando, entonces date por bien bendecida, como Noemí. Pero si tú estás en lo que estás viviendo y estás tú con esa amargura y estás hablando mal de las personas y maldiciendo a Dios y que esto y que acuérdate que es por tu pecado que estás viviendo lo que tú estás viviendo. Esto es porque se está moviendo en un mundo espiritual, está sucediendo algo que tú no entiendes y no conoces. Y muchos en la Biblia le llaman guerra espiritual. Se está volviendo una guerra por tu alma. Satanás está peleando por tu alma. Juntamente los ángeles están tratando de que no lleguemos al extremo. Una verdad importante y evidente en los sufrimientos, por ejemplo en el caso de Job, es que nada puede entrar en la vida de un creyente sin conocimiento de Dios. Todos sabemos que Dios permitió a Satanás o al diablo que obrara de una forma mal a la vida de Job. Dios lo permitió. Pero ¿qué creen? Que cuando mi pecado, en mi desobediencia, fíjense, en mi desobediencia estoy sufriendo, Dios no puede hacer nada. Por más que le pidamos a Dios, Señor, ayúdame, ya no puedo, mira cómo estoy sufriendo, estoy padeciendo. Nada puede hacer Dios hasta que te arrepientas del mal pecado que estamos haciendo, le pidamos perdón y por medio de la sangre de Jesucristo somos lavados, limpiados y de nuevo Dios puede hacer un efecto en tu vida. Mientras no puede hacer nada cuando yo no le he pedido a Dios que me ayude a ser restaurado y sanado. Dentro del conocimiento de Dios, Él sabe cómo provocar el sufrimiento. Si es permitido por Satanás hay un límite en el que Dios permite que ya no avancen más. Recuerden que el poder de Dios es mayor que el de Satanás. Satanás es una criatura creada por Dios y Satanás no tiene más control que Dios. Dios tiene más control que Satanás. Entonces, si yo ordeno mi vida y agarro el carrito y le digo, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no quiero estar al frente de mi carrito manejando. Me siento y que tú direcciones mi vida. Y que te lleve luego por el camino, te arrepientes, le pides perdón y en ese momento Dios puede actuar. Y le pides y Dios escucha. Pero si no, las causales del sufrimiento van a seguir. Por eso en el mundo no se preguntan las personas por qué, los niños, por qué esto. No saben que el pecado es lo que hace que la mayoría de personas sufran. Y se preguntan por qué un niño. Sí, porque los padres tuvimos mucho que ver. Los padres somos nosotros los responsables de que los niños sufran, no los niños. Pero eso sí es más fácil un padre decir, mira Dios cómo está sufriendo mi hijo, ¿verdad? De haber tomado mi responsabilidad y decir,
no, mi hijo no puede sufrir, Dios, pues tú me enseñaste a cómo mi hijo no va a padecer. Es más fácil echarle la culpa a Dios, es que tú no me ayudas, Dios. ¿Se acuerdan de Adán y Eva, verdad? Es que la mujer que tú me diste no cuidó a los hijos. La mujer que tú me diste, mira, ve, se la pasaba en la calle, se la pasaba de chisme, se la pasaba allá, mira, no cuidaba a los hijos, Dios. Yo trabajando todo el día y dándoles de comer y ve, no los cuidaba. No lo podemos echar culpa a Dios, ni a la esposa, ni al esposo. Cuando eres responsable de tus actos, tú sabes que tus hijos son responsabilidad de los dos, no de uno nada más. Y es cuando te das cuenta que el pecado ha entrado en nuestras vidas. El propio pecado nos empieza a mostrar que somos personas errantes y que si no, como Caín, errantes, si nosotros no componemos la dirección, entonces el pecado nos puede consumir. Vayamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos, ahí está cerquita de ahí, un poquito adelantito de Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Dios usa este sufrimiento para corregir y traerte de vuelta a su voluntad para tu vida. Dios lo usa ese sufrimiento. Acompáñenme, voy a ir un poquito rápido. Salmo capítulo 119. Salmo 119. Versículo 67. ¿Ya lo tenemos? Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba... Permítame. Se lo voy a leer esta. Antes de que fuera humillado, creí y guardé tu palabra. O sea, antes de pasar las circunstancias, mejor hay que reconocerlo y reconocer su palabra y que Él es la que nos guía. ¿Ok? Y brínquense al versículo 71. Me es bueno el haber sido humillado para que aprendiera tus preceptos. Fíjense, me era bueno ser sido humillado para conocer sus preceptos. El 75, por favor. Yo sé, oh Jehová, que tus juicios son justos y tu fidelidad me ha humillado. Fíjense, Dios tan fiel que es, por eso nos humilla. Reconozcamos por qué Dios nos está humillando. ¿Cuál es la actitud? Con esto termino, para dejarlo la próxima semana, porque sí se está poniendo interesante, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud correcta hacia el sufrimiento? ¿Cuál sería la actitud correcta? Obviamente ya vimos el ejemplo de Job, ¿verdad? Aunque a Job lo señalaban sus amigos y le decían, eres un pecador, arrepiéntete, aunque le decían cosa y media de él estaba completamente seguro que no había hecho mal delante de Dios. Como dice Santiago, gózate en las tribulaciones. Así es, ¿sí? ¿Y qué hacía Job? Bendecía a Dios. Bendecía a Job. Esa es la actitud ante el sufrimiento. Cuando nosotros empezamos en un proceso de aflicción y empiezas a reconocer que esas aflicciones te van a traer bendición, es porque te has dado cuenta que has perdonado,
has pedido perdón a Dios y sobre todo has quitado de tu vida el pecado. Debes de mantenerte en una actitud apropiada hacia ese sufrimiento, y la verdadera prueba de tu espiritualidad o de ser un cristiano verdadero es cómo respondes en el día que estás siendo atribulado. Ese es un verdadero cristiano o una verdadera cristiana. Ahí es donde ya nos podríamos decir cristianos. Mientras somos poquito de cristianos. Corrigiendo la palabra, o nada de cristianos. Esa es una postura de un verdadero cristiano. Cuando en las tribulaciones estás siendo afligido, estás pasando circunstancias críticas, difíciles, y esa espiritualidad que Dios te da a través de los frutos del Espíritu, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, son manifiestas en tu vida. Y cuando lo empiezas a manifestar, las personas se dan cuenta de que a ti no te mueve ya ninguna circunstancia, ninguna tristeza, ninguna angustia y ninguna desolación. Sí puedes estar triste, pero estar triste tú solito en tu recámara, no frente a tus hijos. Puedes enojarte, vete a enojarte con la pared, agárrate con la pared. Que tus hijos siempre te vean contento, que siempre te vean seguro, que siempre te vean alegre, que siempre te vean con esa seguridad que Dios te ha dado. A veces sí tienes que tener aplomo y decirle, hey, aquí no se hace eso. Es otra cosa. Esa es otra cosa. Ese es carácter de parte de Dios para corregir, para redarguir y sobre todo para enseñar. Por medio del Espíritu es como nosotros podemos avanzar, no por medio de nuestra carne, porque la carne de nada aprovecha, siempre está en contra del Espíritu la carne. ¿Y qué creen? Que la carne a veces nosotros la manifestamos. Sí saben a qué me refiero con la carne, ¿verdad? Sí. Porque algunos van a pensar un vistecito. No. La carne es todas nuestras actitudes que tenemos en nuestro haber o nuestra alma, que no son, más bien que son contrarias al Espíritu. Contrarias me refiero a odio, rencor, resentimiento, celos, envidia. Pues ya ustedes saben, lo han leído en Gálatas, lo que son las obras de la carne. ¿Sí? Todo eso que va en contra del Espíritu es lo que nosotros debemos de ir quitando. Y el sufrimiento lo vas a ir entendiendo por qué lo estás padeciendo. Que Dios bendiga mucho nuestras vidas. Esta es la primera parte. La segunda parte viene de una forma muy particular. No se lo pierdan la próxima semana, porque sí viene desde el corazón de Dios para conocerle más. Y recuerden el tema, ¿cómo se llama? Beneficios del sufrimiento en Cristo. Beneficios del sufrimiento en Cristo. Sin Él nada podemos hacer. ¿Ok? Vamos a terminar orando. Inclinamos nuestro rostro. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad que nos das a través de tu palabra de conocerte, de poder ver cómo tu palabra nos ministra, nos ayuda, nos fortalece, nos instruye y sobre todo nos corrige. A muchos que todavía, Padre, estamos pasando situaciones que creemos que tú nos has abandonado, que creemos que nos hacen las personas, que creemos que nos envidian, creemos que nos maldicen, pero no es así, Señor. Ahora entiendo que hay un propósito en todo el sufrimiento. Ahora entiendo que todo ese sufrimiento no es nada más una causal del pecado, no es nada más una causal de las enfermedades por habidas y por haber, sino que tú estás permitiendo que yo lo viva, que yo lo pase para un propósito, posiblemente, no posiblemente, más bien para hacerle bien a muchas personas y para darle vida, porque muchas personas han estado muriendo en muchos aspectos. El principal es el espiritual, Señor.
Hoy la maldad se está creciendo, hoy la maldad está avanzando, hoy la maldad, Señor, está llegando casi a la puerta de nuestra casa y nosotros, como buenos soldados de Jesucristo, no estamos haciendo nada, Señor. No permitas que nos durmamos, no permitas que estemos inconscientes, Señor. Tu palabra dice que tú vendrás como un ladrón en la noche, que velemos, que estemos despiertos todos los días, velando. Y si tú no lo dices es porque tu palabra se va a cumplir. No va a llegar vacía, sino va a cumplir el propósito para el cual tú lo has enviado. Y hoy, Padre, te agradezco infinitamente por esa misericordia, por esa bondad, en el cual me permitiste entender por qué estoy padeciendo lo que estoy padeciendo. Yo te doy gracias porque a través de este padecimiento mi vida se va a fortalecer, mi espíritu se va a fortalecer y sobre todo que entendí que no es por los causales de las demás personas, sino porque yo en mi responsabilidad y en mi libre albedrío determino que tú me puedas bendecir o que yo mismo me pueda maldecir. Gracias, bendito Padre, por este momento tan especial. Bendice a todas las familias de Palabra de Vida, a todos los matrimonios, Señor. Fortalece sus corazones, únelos más, Padre, en el amor, en la unidad, en la fraternidad, en el compromiso para con Dios como matrimonios. A los jóvenes, Padre, que están pasando crisis y situaciones, que entiendan este mensaje, por qué están pasando lo que están pasando. A los niños, Señor, que quizás ellos no comprendan lo que viven en el sufrimiento y en el dolor, pero nosotros ya lo entendimos. A los niños, Señor, sabemos que de los tales es el reino de los cielos y que en su inocencia, Señor, ese sufrimiento es de gran bendición. Gracias, Padre, por esta oportunidad de predicar tu mensaje y al cual tú me llamaste. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén.